Bien, en los estudios de Ciudad Televisión, canal 20 de Gigaret, canal 27.2 de la televisión digital abierta, la presencia de la flamante diputada de Chaco Somos Todos, Débora Cardoso. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien. Bien, bien. Ayer hizo su debut, juró y estuvo en una primera sesión preparatoria. Así es. ¿Cuál es su análisis de esa sesión? Yo después le voy a decir lo que ya dije hace unos minutos. Bien. Bueno, sí, la verdad que por un lado estuvo la familia, ¿no es cierto?, acompañando, la emoción por el momento, ¿no? Y también el acompañamiento de las personas que acompañaron este proceso de la candidatura, así que muy, muy contenta por eso, por la oportunidad, por el espacio. Y sí, después podemos decir que ya la segunda parte ya no era tanto quizás para las fotos, ¿no? Para los aplausos, pero bueno, entendemos, uno puede hacer un análisis desde afuera y quizás es distinto el que se hace desde adentro, desde ahí, desde el recinto, pero creemos como bloque, como equipo, se puede decir, de que pudimos nosotros conversar, poder realmente tomar las decisiones que daban a ese momento, ¿no? De poder justamente eso, tomar las mejores decisiones, de tratar de no equivocarnos, de poder acompañar esto desde donde nos toca, desde el lugar de la oposición, ¿no es cierto? Y a partir de ahí poder construir. ¿A ustedes en el medio de la sesión le cambió la manera de votar el hecho de que el justicialismo no tuviera una sola propuesta de presidente? Exacto, nosotros teníamos, como sabían, se había dicho en los medios, ¿no es cierto?, un candidato propio que era Leandro Heredero para proponerlo para presidente, pero vimos en el transcurso, nosotros habíamos entendido, nos habían proporcionado esa información que no fue así después, de que había un solo candidato, ¿no es cierto?, de la parte del oficialismo, se puede decir, y ese, bueno, ese candidato era Hugo Sajer. Fue el motivo por el cual se pidió el cuarto intermedio, en el cual fuimos a conversar, y justamente por eso, porque a todos nos tomó de sorpresa de que había dos candidatos, ¿no es cierto? La En señora Eli realidad, Cuesta, exacto. de sorpresa entre paréntesis, porque Claro, en ustedes realidad, estuvieron en negociaciones con el gustavismo. no, desde mi lugar como diputada no puedo afirmar eso porque desde mi lugar no hubo ningún tipo de acuerdo tampoco negociación, por eso hablo por mí y creo que ese acuerdo intermedio sirvió también para que nosotros podamos conversar. Fue totalmente transparente, no fue Sí, ni sí, trampa ni nada, sino que fue ahí, en nosotros las entendimos, bancas. exacto, Sí, nosotros sí. entendimos otro dato nada más por esa situación. Y después terminaron votando a Sager. Exacto, así Bien, es. bien. Normalmente, yo lo decía hoy cuando iniciaba el programa, que normalmente la práctica parlamentaria es que quien gana las elecciones, ya sea un partido político, un frente electoral, una coalición, es el que pone el titular de la Cámara. Esto ocurre no solamente en la legislatura del Chaco, ocurre en toda la legislatura. Y después se dio una seguidilla de discursos que no tenían nada que ver con nada. Nosotros lo estábamos pasando por televisión, a mí me daba vergüenza ajena. No podía creer el Ajá, nivel, porque una cosa es un debate. ajá, En un debate uno puede tener disensos, puede tener posibilidades de fundamentar exacto, una posición. Ahora, hablar sin tener nada que decir es muy aburrido. Hablar tantas veces en una sesión y no decir nada es tremendo. Porque eso, yo ayer pensaba, cuando lo estaba mirando por televisión, yo terminé el programa, seguía la sesión, entonces en el noticiero lo volvimos a poner. ajá, Y yo pensaba, la gente que está mirando esto, más o menos uno entiende cómo viene la cosa, la gente que mira esto por primera vez, o un familiar de un diputado que acaba de asumir, ajá, o un familiar de un diputado que fue a ver la asunción y ajá. se Y quedó a se ver, quedó. es una verdadera vergüenza. ¿Qué le dijo su familia? ¿Dónde te Eh, metiste? ¿Eh? sí, no, para ese entonces ya sí, Ah, sí, sí. menos mal. Bien.
Ya fue electa Débora Cardoso, que cuando vino la vez anterior nos había dicho que era prácticamente la representante de una iglesia cristiana, ¿no? Ajá, en realidad es de una parte de las iglesias cristianas de la provincia, no de una. Y sí, justamente estuvieron un grupo de personas ayer acompañando también ese momento culminante, digamos, y así que hasta ese entonces estábamos contentos, estaba bien. Estaba todo bien, Estaba ¿no? todo bien, sí, sí. Bueno, y ahora ya a partir del 10 de diciembre incorporándose a la Así es. Cámara y cuál va a ser, ya ayer se determinaron las comisiones, ya sabe dónde va a ir o todavía Todavía no. no, todavía no. No, Bueno, eso hay que designarlo y justamente ya desde el momento en que uno lo sepa ya trabajar, ¿no? Desde el claro, momento claro. cero. ¿En qué, cuál es en qué estás, dónde te sentirías mejor, en qué tipo de comisiones? Había comentado en las veces anteriores que tuve el privilegio de estar acá y de poder trabajar. Nos interesa, me interesa mucho lo que es el tema salud, a pesar de que no soy Claro, médica, pero sí las situaciones que creo que es uno de los puntos más frágiles que tiene la sí, provincia, más de por sí ya salud es algo vulnerable, ¿no? Uno obviamente va a un centro de salud, a un hospital, incluso a una clínica privada, justamente por una situación difícil y sin ir más lejos, la situación de este chico de Sebastián Sosa que lamentablemente estuvo prácticamente agonizando en el hospital Perrando y la verdad que uno sabe que también al estar en esas comisiones no va a ser nada fácil, pero creo que necesitamos nosotros reforzar. Obviamente uno entiende que no es el ejecutivo, ¿verdad? Pero en lo que uno pueda sumar y construir desde ahí, por eso es una de las cosas que me interesan muchísimo, también como la niñez. Sí, hay muchísimos comedores en las visitas que hacía al interior, comedores y también fundaciones que tienen legalmente sus papeles al día y demás, todo en regla, y hacían muchos meses, por ejemplo, que no recibían sí. lo que es El su aporte para... cuota, el aporte, ¿no? Y está un poco difícil de creer, bueno, de tirarse la pelota que corresponde al municipio, corresponde a la provincia, corresponde a nación, y ahí se tira, ¿no? Como decimos, la Claro, pelota, y en medio de eso hay chicos que quizás esa es la única comida que tienen el día, porque sin lugar a es la verdad, dudas. Sí, es la sí, realidad, uno no tiene que hacer muchos kilómetros acá en Resistencia sí, mismo sí, tenemos sí. esas situaciones, ¿no? Y incluso en las escuelas también, de no de que no llega esa cuota, ¿no? Y creo que es tiempo de que se haga cargo al que corresponde, el que se tiene Claro, que hacer cargo, ¿no? Creo a veces se invierte en tantas cosas, pero en tantas cosas que salen, que todos lo sabemos, ¿no? Y por ahí, no sé si es la palabra negar, pero no permitir eso, creo que es una situación que todos somos testigos. Y otra de las cosas que también se vetó este año la ley del registro, en realidad que se iba a hacer el registro único de los docentes, que también lo habíamos propuesto nosotros, desde mi equipo en realidad, que habíamos, una de las propuestas que comentábamos en el interior cuando íbamos, uno cuando viaja puede ver a los docentes haciendo dedo. Está el docente y al lado está el policía, ¿no? O el estudiante de policía y el agente, la persona que va a velar, se supone, por los ciudadanos y están ahí haciendo dedo, sí, corriendo sí, peligro y sabemos de que los docentes llegan a la escuela y siguen trabajando, no termina ahí y muchas veces están ahí a la intemperie, por así decir. Entonces, la verdad que me dio mucha tristeza cuando se vetó esa ley, pero vamos a seguir insistiendo en eso, en ese registro de docentes, que los que tienen que trasladarse de una localidad a otra lo puedan hacer con claro. un boleto, con un subsidio de alguna manera. Claro, en un medio de transporte como Exacto, corresponde, tener seguridad de viajar en un servicio que esté habilitado, en un servicio que sale a una hora y llega a una hora determinada exactamente. y no tener la intranquilidad de no saber quién las va a levantar para ir a dar clases, nada más y nada menos, ¿no? Exactamente, hubieron muchos casos de abusos a docentes, uno de los que más se conoció fue uno del 2016 que recuerdo de Sáenz Peña, una docente que sufrió un episodio de lo que es la violencia, ¿no?
Entonces creo que es muy triste las personas que están formando a los niños, a los adolescentes que tengan, digo, no se trata acá de regalar algo, sino creo que es justo, que corresponde cuando el dinero se destina a tantas cosas y a veces no sabemos a dónde llegan los fondos. Entonces creo que eso sería muy bueno para los docentes. No soy docente, pero conozco del trabajo que realizan y la verdad que es una... No, ni siquiera es un premio, es lo que les corresponde. Claro, claro. Débora, estos días casualmente se dio a conocer una estadística en la Argentina y el alto y exponencial crecimiento de las iglesias cristianas en todo el país, ¿no? Esto lo Así viven es. ustedes, Sí, nosotros creemos justamente cuando nosotros estábamos visitando no solamente las iglesias, pero sí la mayoría nos acompañaban, ¿no es cierto?, las iglesias, los distintos actores sociales, se conversaba mucho sobre el crecimiento y a lo que apuntamos nosotros es que realmente puedan no solamente decir, bueno, acá hay una iglesia cristiana, sino que se vea, lo que se ve siempre en realidad es la labor social que realiza, pero instamos y animamos a que realmente puedan tener su personería jurídica, puedan tener su fichero de culto, pueda estar todo en regla, ¿no? Como corresponde, que entendemos por ahí de la burocracia que existe, Sí, sí. se entiende perfectamente, pero creo que uno tiene que dar el ejemplo desde todas las áreas, ¿no? Entonces, eso está encaminado, es lo que queremos que cada iglesia, por más pequeña que sea, que fuere, pueda tener su identidad, por así decir, entonces poder trabajar de esa manera, porque por ahí existe la dificultad de que uno dice, hay tantas iglesias, pero ¿cuántas en realidad están registradas, no? Claro. Y que es una formalidad y es lo que corresponde. Y la verdad que eso es lo que nos ayuda a transparentar también en el caso de que alguna vez exista algún tipo de subsidio o lo que sea, que se pueda hacer realmente transparente. A todos. Bien, te agradezco como siempre tu participación No, por aquí favor, a ustedes, en muchas Clase Secular. gracias. Muy amable. Débora Cardoso es diputada, ayer juró precisamente en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, inicia su mandato el próximo 10 de diciembre y pertenece al bloque de Chaco Somos Todos. Estuvo aquí en Ciudad Televisión. Vamos a una breve pausa, luego continuamos con toda la información.